11:48, seguimos en Desayunos, vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos a abordar un tema que hemos abordado ya varias veces antes, el ausentismo en la educación, que es un problema que preocupa a las autoridades, es algo que ocupa principalmente a la ANEP, pero también el Ministerio de Educación y Cultura también se busca soluciones para mejorar estas cifras que indican que el 66% de los estudiantes de primaria en el sistema público tienen ausentismo crónico. Ahora vamos a ver de qué se trata el ausentismo crónico y cuándo se configura. El gobierno está preparando en este momento una campaña de bien público para informar a las familias sobre la importancia de que los niños y adolescentes vayan a los centros de estudio para hablar sobre este y otros temas. Ya recibimos al ministro de Educación, José Carlos Maía. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Para empezar, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cómo la tienen pensada, analizada, para que llegue efectivamente a las familias? Bueno, la idea es abordar un problema que por las cifras que tú dijiste recién y que son así, es estructural, porque los datos así lo determinan. Por lo tanto, poner en exclusiva en las estructuras de la educación la búsqueda de un camino de revertir esta situación suena poco, o por lo menos no suficiente. Por lo tanto, la idea nuestra, junto con ANEP, es colaborar e ir en un sentido concreto que es el de dar un mensaje lo más claro que se pueda, ya va a venir, sobre la importancia de estudiar para cada persona, para cada familia y para la sociedad en su conjunto. Esto es, en un país que somos, no sé, pero hace 50 años, 3 millones y poco, la única chance que tenés de verdad o genuina de desarrollarte, crecer y crecer como sociedad es este. Sin embargo, evidentemente hay problemas de funcionamiento del sistema educativo, o de falta de estímulos, de muchas cosas. Bueno, sobre eso habrá que trabajar desde los distintos ángulos que impone. Es decir, no es, insisto, una mochila solo para la educación. Lo es desde la sociedad, hay que trabajar y tomar conciencia colectiva del problema que supone, además en un mundo en que ser joven hoy es mucho más difícil que cuando yo era joven, por razones de lo que te exige hoy el mercado laboral, en fin, la vida misma. En ese sentido, bueno, por un lado está la pata de él, estas campañas de bien público, o sea, el mensaje ciudadano sobre la importancia de ir a la escuela y qué es lo que puede hacer las autoridades, o por lo menos el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Porque aparte del mensaje hacia la ciudadanía. Bueno, por un lado, coordinar mucho, porque acá hay una autonomía técnica que está en la ANEP y por lo tanto no puedes ingresar en cuanto a contenidos, pero sí coordinar mucho partes del sistema, es decir, desde la formación terciaria, el sistema de formación terciaria pública, de lo que son las grandes líneas, porque además hay las leyes vigentes, por ejemplo la LUC establecía que había que establecer un plan nacional de educación y eso se hizo. Se presentó previo al Codicen fuera votado en el Senado, por lo tanto, ahí tenés cosas para hacer y decir. Yo entiendo que tenés que ir a algunos aspectos que hacen, por ejemplo, por un lado, a los factores que te llevan o llevan a las familias que su hijo, por ejemplo, en su casa diga, o mejor dicho, un padre, una madre, quien fuere, diga, mi hijo solo faltó 2 veces este mes. Y bueno, y si vos sumás 10 meses, y bueno, son 20 faltas. Y si le agregás que tipo se engripó, se resfrió, lo que fuera, tuvo que ir al médico, es ya el factor y el número que te da lo que decías hoy de lo estructural. El ausentismo crónico. 20 faltas. Exacto. Entonces, lo que pasa que, no, lo pregunto con todo respeto, ¿no? Pero reducir la explicación del ausentismo escolar a una falta de motivación o trabajar los esfuerzos para que los estímulos penetren en los alumnos que no van a clase, podría llegar a funcionar, pero no necesariamente la conclusión es que hoy no están penetrando. Puede haber vulnerabilidades dentro de la familia que por más de que exista la vocación de querer ir al centro de estudio, esté impedida por dificultades enormes que puede estar pasando una trama familiar compleja, claro, desde factores en la vivienda, en la salud, drogas, en fin.
Es que es muy lo que pasa en complejo. cada hogar Bueno, puede estar impidiendo al niño asistir. por Y eso no digo- sería falta de motivación, sino... Bueno, la palabra la motivación es una que elegí, pero hay más. Es decir, O sea, está claro que motivarlos es una herramienta necesaria, pero a veces en No, esa pero- lectura no sé si queda un poco difuso lo otro, ¿no? no, lo que pasa es que, insisto con esto, cuando vos llegas a estos números, hay factores estructurales muy fuertes. Vos describiste algunos, y yo estoy de acuerdo en ellos. Lo que pasa es que cada uno de ellos, cuando tenemos la tendencia de que recaigan exclusivamente en el sistema educativo, que es la esencia, por supuesto, podemos cometer errores. Porque, por ejemplo, todos los aspectos que tú, mientras te estaba escuchando la fundamentación de la pregunta, los que hacen, por ejemplo, a adicciones o salud mental. Obvio que en un contexto de condiciones económicas vulneradas es mucho más compleja la respuesta para salir de ese tipo de situaciones. Ahora, son situaciones que pasan en toda la sociedad, dicho el antiguo, en todas las clases sociales, porque los problemas de salud mental o de adicciones están en todos lados. Por lo tanto, es muy complejo, supone el abordaje de distintas áreas del Estado. El comienzo de hacer cosas distintas va a ser, por lo menos con un mensaje claro desde lo público. Es un mensaje. No es que eso va a revertir cuestiones que, insisto, esperar que de esto se pase de la noche a la mañana a cambios así no va a ser posible. Paula, leí en la introducción un dato vinculado a primaria. El problema del ausentismo crónico también está en secundaria. De hecho, UNICEF Ese envió mayor. un comunicado en abril al gobierno en el que advertía por el ausentismo crónico en secundaria. Datos que publicó en su momento El País hablan de que de séptimo a noveno grado, casi 38 días en promedio faltaron los chiquilines en el 2023. Otra forma de leerlo es que el 75% de los estudiantes del sistema público de educación secundaria básica tuvo en 2023 ausentismo crónico, es decir, que faltaron al menos el 10% de las clases. Ahí, bueno, ¿cómo van a trabajar? Hay un compromiso, por lo menos, hay más, pero hay uno muy concreto que es aumentar las becas Butiá, un compromiso de gobierno. Entiendo que eso se debe estar discutiendo Sí, con el presupuesto. Con el presupuesto, exactamente. Sería algo a instrumentar, entiendo, ya a partir del año que viene. Exacto. Y de forma gradual, se pasaría de 10.000 a 70.000, ese es el compromiso. Es la decisión política y va a ser así. Lo que tiene que comenzar con un presupuesto nuevo, eso es así también, porque todo este año tú lo administras, como todas las veces sucede, con el presupuesto del gobierno inmediato anterior. Y eso no era una apuesta de esa administración. Entonces vamos por ese lado. Los números de educación media normalmente son peores en ausentismo que en primaria. Peores porque además el vínculo es distinto. No es lo mismo que usted con una maestra, por ejemplo, todos los días, 4 horas los mismos estudiantes, que la misma cantidad de estudiantes en aula con 12, 13, 11, 10 docentes distintos. O sea, funciona distinto. Entonces, el problema es estructuralmente muy grave y habrá que trabajar en cada una de las cosas para cambiarlo. Yo no me animo y no quiero y no voy a poner metas numéricas en esto. Y ojalá terminemos mejor de lo que estamos. Ese es el objetivo. Pero no es un camino fácil porque, bueno, hay que asumir que a lo largo de los años todos hemos tenido fracasos y hay que asumir también que tenemos que dar un debate ciudadano en esto. Hay que hablar de familias. ¿Hay cifras que permitan comparar con lo que pasa en la educación privada? Yo no las tengo, pero evidentemente es un sistema que funciona distinto, ¿no? Porque además es como, ¿cómo decirte? Al funcionar distinto en el sentido de que es un segmento social distinto que genera otro tipo de selección de los estudiantes. El aula pública tiene a todos por definición, ¿verdad? Por lo tanto, es más probable el escenario de no continuidad de estudiantes en lo público que en lo privado. Entonces, a mí me resulta un poco no comparable desde ese lugar el sistema, desde mi punto de vista, ¿no? Sé O sea, concretamente... para algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, para los temas de
bueno, en fin, de carencias económicas, evidentemente hay diferencias, aunque también hay colegios privados que son... En lugares muy humildes, muy claro. humildes, ¿no? Y un esfuerzo muy grande de pero los para, padres también. como usted mismo decía recién, los temas de salud mental o de adicciones, eso sí atraviesan a toda la sociedad, y el de la motivación también podría serlo. Por eso, para algunas cosas creo que podrían compararse. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que habría que saber, bueno, yo ese estudio en cuanto, por ejemplo, los vectores que yo mencionaba hoy, salud mental, ¿no? Adicciones, son medidas que quizá, son estudios que quizá existan, pero que yo no conozco. Pero son variables, insisto. Estamos en una sociedad en que está golpeada en esos términos, son términos civilizatorios. O sea, habrá que pensar, y tenemos que pensar en una visión que te trascienda al gobierno sin sacar responsabilidades, aclaro, ¿no? Aclaro. Pero que es mucho más grave estructuralmente. Pensemos en la familia de cada uno de nosotros, de lo que nos están mirando en caso de cada quien. Pensemos en lo más cercano y ahí nos vamos a tomar dimensión de los problemas. Yo lo miro mucho más como padre que como ministro en este caso ahora. ¿Y lo ves como padre en qué sentido? ¿Cómo lo ves como y como padre? profesor, salud. Sí. Y desde este lugar, en términos muy humanos, yo tengo experiencias personales, familiares, que han atravesado todo tipo de situación. Por lo tanto, no lo digo con ajenidad, lo digo desde conocimiento directo. ¿Y hay definido algún esquema o un diagrama de funcionamiento que permita identificar a aquellos alumnos que conforman este grupo del ausentismo crónico y poder hacer un seguimiento, acercarse a las familias, tratar de ver dónde están las problemáticas que impiden la presencia del alumno al centro de estudios? Bueno, a ver, en primer lugar, hay un claro corte desde que aumenta la cantidad de estudiantes que no asisten en forma continua por ingresos, ¿no? O sea, por quintiles, como usted dice, ¿verdad? Los que están más vulnerados tienen mayores niveles de ausencia que los otros, número uno. Número dos, yo creo que hay herramientas que se han utilizado a lo largo de los años que en algún caso pueden volver a utilizarse o habrá que reinventar. Doy un ejemplo. Los maestros comunitarios, desde mi punto de vista, tuvieron algún éxito en la materia. Dos, lo que tenemos proyectado, pensado, estas respuestas son más para Pablo que para mí, pero tiro algunas. Pablo Caggiani. No, Pablo da Silveira. Por eso, es otro Pablo. El Pablo de ANEP. Por ejemplo, una herramienta muy importante en una sociedad como vivimos hoy es Plan Ceibal. Bueno, desde Plan Ceibal vamos a activar una llegada más directa con los familiares, o sea, para acercarnos directamente a la familia. O sea, hay herramientas del Estado que te van a permitir tener mayores niveles de cercanía. Esa es otra que está a disposición y que vamos a instrumentar a la brevedad. Esta pregunta que te voy a hacer sé que no es directamente para vos, es más para Pablo, pero atado con lo que te decía Nico hoy de los planes Butiá, una de las promesas electorales o de los compromisos de campaña fue esta entrega de 2.500 pesos al inicio de las clases a las familias que así lo necesitaran. ¿No hubo una falla de comunicación ahí en el sentido de cuándo se iba a hacer? Porque hubo mucha gente que pensó que era... Sí, había expectativa de que sea con este comienzo de clases, es verdad. Lo que sucede son dos cosas, ¿no? Seguramente no comunicamos bien, es claro eso. Primero porque en realidad, cuando asumió este gobierno, y asumió Yamandú y bueno, quienes nos tocó ser ministros, a los 3 días empezaron las clases. Por lo tanto, en términos prácticos, ni siquiera estaba el Codicen que asumió con la veña del actual Parlamento. Entonces, en términos prácticos era eso. Segundo, vamos a hacer el mayor esfuerzo para hacerlo cuanto antes esto. Y también es un compromiso y también se va a cumplir. Pero es claro que este año que empezamos tiene el tono del presupuesto que fijó el gobierno anterior. Pero yo comparto contigo que eso sucedió así. Podía haber habido expectativa que sea con el propio marzo, pero no había condiciones
objetivas para hacerlo. Pero cuando decís cuanto antes, ¿hablas de este mismo Digo año cuanto antes o de...? y dejo la campaña de expectativa. O sea, podría ser este año. Ojalá. Seguimos hablando de lo mismo, del... No, vos hablaste de los Gutiá. No, de la canasta... De los 2.500 los pesos. bonos. Pero dejar la campaña de expectativa no es generar No, falsas no. expectativas como ya Claro. se generaron por con, eso, con el no, anuncio. A ver, Es no, como yo caer en sí, el mismo ojalá error se dos pueda veces. hacer este año. Yo no pierdo esperanza, es lo que le digo. Ujú. Bien. Que se- Entiendo que sí, si no se cometería el mismo error dos veces de generar la falsa Bueno. expectativa de que pueda estar este año. Yo tengo un amigo que me dice cometamos nuevos errores. Ujú. Bueno, pero ese sería repetido. Ojalá no sea el caso hacer el mismo. Otro de los compromisos, y entiendo de nuevo que se cabalga entre las competencias de la ANEP y las del MEC, pero por lo pronto las prioridades de gobierno del Consejo de Ministros está Sí. anotada como una prioridad del MEC, A ver. es aumentar la cobertura en jardines y escuelas de tiempo completo o extendido para alcanzar 100.000 niños y niñas en 2029. ¿Qué gradualidad va a tener esto? ¿Cómo se piensa implementar? Bueno, eso tiene que ver con el presupuesto, ¿verdad? Eso sí, porque eso se tiene que hacer a lo largo de los 5 años. La idea es ir hacia esa meta presupuestal de aumento de cobertura sustancial. Y bueno, la verdad que no te puedo adelantar la respuesta, no porque no quiera, es porque estamos dando los pasos de diseño presupuestal. Y bueno, tenemos ahora la rendición de cuentas, el 30 de junio es el plazo, y luego el 31 de agosto el mensaje presupuestal. Por lo tanto, en esto las metas son compromiso, hacia ese compromiso vamos, pero no está formulada aún porque no son los plazos para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué señales se van a poder ver en el presupuesto en relación Bueno, a el todo esto? presupuesto Porque da la impresión de que todas estas cosas requieren recursos relevantes. Sí, claro, bueno, insisto, no puedo adelantarlo, pero tiene que estar dentro de las prioridades presupuestales, sin duda. Ustedes tienen claro que se está en este año analizando y viendo los números generales que, que tiene el país, para no hablar palabras no decir adjetivos que no tengo ganas de decir. Pero hay números que son complejos. Más allá de esa complejidad, no son números estructuralmente complejos para el Uruguay, sí que son duros desde el punto de vista de las finanzas. No obstante ello, esto tiene que tener una expresión presupuestal en la próxima propuesta que se va a hacer a 31 de agosto. En ese sentido, la última vez que charlamos, que fue la fórmula, vos decías que te parecía muy difícil que se llegara a cumplir con la meta del 6+1 para la educación, 6% del PBI más 1 para ciencia. ¿Mantenés esa Sí, yo quiero que nos aproximemos lo más posible. Son todas metas que uno se formula. Sabemos que hubo un retroceso desde el punto de vista de los porcentajes en la administración anterior, eso es un dato objetivo, y partimos de esa base. Y en el contexto que acabo de decir, vamos a trabajar para que sea así, pero yo veo es una meta presupuestalmente, digamos, con dificultades. Mantengo lo que digo, para hacerte concreto la respuesta. Respecto a la Universidad de la República, que también tiene sus propios reclamos presupuestales, el Ministerio de Educación y Cultura, ¿ahí con qué posición va? Entiendo que no depende del MEC, pero sí la acumulación en un sentido o en el otro, ¿no? Sí, también. A ver, la universidad tiene iniciativa propia, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, tiene su propio presupuesto, como lo va a tener la ANEP. Que fue redactado por alguien que integra el gobierno en este momento. Bueno, sí, claro, tiene razón. En su momento, el presupuesto. Sí. Entonces, estamos hablando de Rodrigo Garín, que está ex rector al frente de OPP. Bueno, el rol tanto de Rodrigo como todos nosotros hoy es distinto. Nosotros tenemos que mirar el interés general, dentro de ello priorizar lo que un programa de izquierda prioriza. Es decir, tener la economía con los números que sean estables, con la macroeconomía funcionando, y, en fin, con todo eso corresponde, con objetivos sociales y de desarrollo. Bueno, la educación es clave en ello. Si vos me preguntás hoy exactas cosas que competen a la universidad, yo no puedo ingresar ahí, no debo. Ojalá sea lo más posible, pero hasta ahí voy.
Hablando de Arim y ya que estamos hablando de recursos económicos, ¿cómo tomó esta serie de noticias de que hay, por diversos motivos, más justificados, menos justificados, gente que no paga el impuesto primario? Bueno, no es una buena noticia, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno, hay que administrar este tipo de situaciones. Yo creo que han sido distintas unas de otras. Tienen situaciones distintas, aunque se trate del mismo tributo. Y creo que, bueno, lo importante es que hubo respuestas del gobierno y gestos que habrán demorado días más, días menos, pero existieron. Y son distintas. Una fue el caso de la ministra de Vivienda, otro distinto, el de Rodrigo Arim. La conclusión es que todos estamos obligados y el mensaje es uno solo. El mensaje tiene que ser que todos los que estamos acá y los que nos están mirando tenemos que cumplir nuestros tributos. Capaz, obviamente, y sin capaz, cuando ocupás cargo de gobierno tenés un extra en cuanto a responsabilidad, sin duda. ¿Es así? No está faltando un mensaje más claro político respecto a los propios integrantes del gobierno, sea el gobierno que sea. Puede alcanzar el Parlamento también de, bueno, tengamos en cuenta para qué es esto y que un jerarca no puede estar omiso o de manera incompleta pagando estos tributos. Que no debe estar, punto. Y ahí termina la frase. Lo que pasa es que vos, no entrás en cada uno de los integrantes. No sé, me pongo un instante en la cabeza del presidente, por decir algo. Vos designás personas, en mi caso, porque se supone que tiene confianza en mi persona en cuanto a las condiciones que tengo para el cargo. Ahora, el resto no es algo que previamente estés haciendo, digamos, determinado tipo de averiguaciones. Esas cosas, cuando pasan, es como reaccionás. Yo parto de la base que esto tiene que ser una conducta general de todos. Y cuando no lo hay, depende del grado, es la respuesta. ¿Es así? Medio que tenemos que ir redondeando la entrevista, pero me gustaría cambiar de tema, porque hablamos mucho de educación, hemos hablado en todas las entrevistas que hemos tenido con usted, luego de que se conoció la designación sobre esto. ¿Cuáles van a ser los lineamientos para cultura? Bueno, dos ejes fundamentales. El primero tiene que ver con lo que denominamos la territorialidad de la cultura, que no va a ser la vuelta a los centros MEC tal cual los conocíamos, pero sí la territorialidad de la cultura. Pero ahí vamos, espero, las próximas semanas, a hacer público una presentación de un programa que va a tener que ver con llevar centros que vayan con cultura, educación e innovación a todo el Uruguay, particularmente al interior y dentro del interior a los lugares más alejados. Uno de los reclamos que tuvimos, en el caso del Frente Amplio estoy hablando, ¿verdad? Cuando hicimos la campaña El FAT Escucha, había temas de seguridad, había temas, digamos, de trabajo, y otro era el vinculado a cultura y a la necesidad de tener en el territorio eso. Bueno, eso... ¿Pero qué implicarían en concreto? Digo, pensando en que hemos visto distintas variantes de esta idea, los centros MEC en su momento, las usinas culturales también, en su momento, que eran otra variante con características distintas, pero que implicaban parte de lo mismo. En este caso, ¿qué implicarían esos espacios? Implica básicamente que vos generes espacios y posibilidades de desarrollo para iniciativas culturales, educativas o de innovación para personas que residen en lugares muy alejados de capitales departamentales o en sí mismo, o no, en el interior en general. Y a su vez que vos puedas, digamos, llevar, servicios educativos, culturales de innovación a los territorios. Espacios de talleres, por ejemplo, serían. Puede ser talleres, puede ser iniciativas locales. O sea, tenés que articular con las intendencias, con los municipios y con la sociedad civil que se vincula a la cultura. La cultura es un elemento muy fuerte a la hora de la movilización y de valores. Y es un reclamo muy grande, es decir, se sintió, desde mi punto de vista, bastante ausencia. Y ya hicimos, por ejemplo, un encuentro con quienes sean los coordinadores del interior y estaban dedicados a estar adentro de las intendencias en muchos casos, o sea, les faltaba función. Bueno, ahora vamos a hacer este giro. Y la otra parte es
las industrias culturales, por ejemplo, todo lo que se hizo en materia de cine, audiovisual y demás. Ahí hay una política de Estado. Recuerdan la ley de cine que comenzó con el Frente, pasó en el gobierno pasado con la agencia. ¿Se mantiene la agencia? Sí, sí, se mantiene la agencia y de ahí desarrollar ese tipo de iniciativas. José Carlos Maía, muchísimas gracias por estos Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, Gracias. Hacemos un corte más, al regreso retomamos la